Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una sesión extraordinaria de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital y que está dirigido a todo nuestro público. Mi nombre es Eva Guzmán y a propósito del Mes Internacional de la Sensibilización del Cáncer de Mamas, hoy queremos dedicar este espacio para hablar sobre la sexualidad y el cáncer de mamas. En Chile, más de 5.000 mujeres reciben al año un diagnóstico de cáncer y esto afecta negativamente a su estilo de vida. Uno de los ámbitos que se ve afectado en el proceso oncológico precisamente es la intimidad, pues en el caso del cáncer de mama el impacto es más complejo, ya que cuando el tratamiento genera cambios físicos que altera la autoimagen de la mujer, provoca que ya no se sienta cómoda con su cuerpo y esto eventualmente podría afectar eh, la forma en que se relaciona íntimamente. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña la psicóloga Daniela Rojas. Ella es psicólogo-oncólogo de la Fundación Yo Mujer y miembro de la Comisión de Ética Asistencial del Ministerio de Salud. Bienvenida, Daniela, y gracias por conectarse con nosotros hoy día en esta tarde, en esta nueva sesión de Hablemos de Salud extraordinaria. Hola, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que se conectan y muchas gracias a ustedes por la invitación para hablar de este tema que es tan relevante y tan poco conversado también. Así es. Antes de comenzar, Daniela, les recuerdo a todos quienes se han ido conectando que el chat ya está disponible para que puedan enviar sus preguntas a Daniela y los comentarios, los cuales serán respondidos por ella al final de nuestra conversación. Y para entrar ya de lleno, Daniela, en este tema tan interesante y muy importante y relevante también, ¿qué se entiende por sexualidad? Bueno, esa es una pregunta súper importante y esencial para un primer momento, porque generalmente muchas de las dificultades que tenemos derivan de las concepciones que existen de la sexualidad en nuestra sociedad. Y la sexualidad se entiende como un aspecto mucho más amplio del que solemos ver o conversar o abordar cuando se aborda, ¿sí? La sexualidad tiene que ver con una dimensión del ser humano que lo constituye de manera identitaria, es parte de todos los seres humanos, ¿cierto? Es parte también de nuestra calidad de vida y tiene que ver con cómo establecemos intimidad a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra identidad, de quiénes somos, establecemos vínculos afectivos, ¿cierto? Y expresamos el placer, el goce, el cariño o el amor por esas vías, a través de quienes somos y de nuestra corporalidad. Por lo tanto, cuando hablamos de sexualidad solo a nivel del coito o solo a través de la genitalidad, restringimos muchísimo la experiencia de la sexualidad y generalmente y eso implica que cuando entonces no puede haber coito como tal, entonces sentimos y pensamos que no tenemos sexualidad. Por lo tanto, la definición o el ampliar esa mirada lejos del que llamamos imperativo coital es esencial. Súper importante ese concepto, ¿cierto? Que tenemos muy arraigado en nuestra cultura. Exacto. ¿Cómo, cómo el cáncer repercute en esta sexualidad? Si es así, ¿cómo se manifiesta? A ver, repercute por distintas vías, eh, pero probablemente en todas las dimensiones. A ver, porque la enfermedad en sí como diagnóstico, y sobre todo en etapas tempranas, no da síntomas, ¿no? Por lo tanto, lo más probable es que lo que repercuta como la enfermedad en sí tenga que ver con el hecho de saber que estás enfermo, el hecho de saber que estás enfermo de una enfermedad compleja, ¿cierto? Que muchas veces tiene riesgo vital o que uno asocia a la muerte y al dolor y a una serie de otras significaciones que hace que emocionalmente te impacte de una manera particular y que quedes mucho más vulnerable, frágil y sensible, ¿no? Pero lo que efectivamente provoca efectos físicos en el fondo son los efectos secundarios de los tratamientos, ¿no? Y ahí sí podemos encontrar muchos efectos que tienen impacto en la sexualidad, ya sea porque afecta tu autoimagen o porque afecta cómo te sientes o porque afecta aspectos relativos a la sexualidad en sí.
en el fondo, lo que afecta a tu autoimagen, que tiene que ver generalmente con la caída del pelo, con la pérdida de la mama, con la pérdida de la energía, ¿cierto? Con el cansancio, la fatiga, son aspectos que hacen que tú vayas construyendo una autoimagen más negativa, que afecte tu autoestima y que dejes de gustarte a ti misma en el encuentro sexual. Porque en otras oportunidades también hemos conversado de esto y yo siempre digo en el fondo que no solo basta con que te guste el otro, sino que te tienes que gustar tú con el otro o tú en ese encuentro. Y eso se dificulta por estas pérdidas, que son pérdidas evidentemente importantes, son duelos porque son duelos de tu propio cuerpo, pero ahí también influyen factores de orden sociocultural y de estereotipos de género que tiene que ver con cómo las mujeres, cómo se espera que las mujeres nos veamos, cómo se espera que sean nuestras mamas, cómo se espera que tengamos nuestro cuerpo, y eso nos hace pensar o dudar si luego de un cáncer y de un tratamiento, de una mastectomía, de una alopecia, si podemos seguir siendo deseables para otros. Y eso tiene que ver, más que con la pérdida hacia mí misma y de mi propio cuerpo, tiene que ver con cómo pensamos que la sociedad nos va a ver. Y hay tratamientos que efectivamente pueden provocar menopausia precoz, baja libido, sequedad vaginal, lo que puede provocar dispareunia, que es el dolor a la penetración, ¿cierto? Eh, baja del deseo, bueno, la misma fatiga también interviene e interfiere, el dolor en la mama o en el pezón a propósito de la sensibilidad que provoca la radioterapia. O sea, hay muchos efectos que podrían tener impacto directo en la sexualidad. Justamente la pregunta que quería hacerte iba hacia allá. ¿Cómo impactan? ¿Cierto? Sabemos que hay múltiples fármacos hoy día que son utilizados para el tratamiento del cáncer, y cómo van impactando en la calidad de vida, lo que tú nos comentabas, si puedes ahondar un poquito más en eso, y en la misma sexualidad, de qué forma van impactando en la persona, ¿cierto? Que está haciendo o que está sometida a un tratamiento oncológico. Claro, como yo te decía, como por la vía de los efectos físicos, yo creo que la falta de deseo eh, y lo que de ahí deriva, ¿cierto? Porque también puede haber falta de lubricación, puede haber sensibilidad o dolor, ¿no? Eso influye directamente en la vivencia de la sexualidad. Pero el hecho, ¿cierto?, de no sentirte bien contigo misma y de sentir que no eres, que te conviertes en alguien o no deseable para el otro o no acorde a los cánones de belleza, hace que la intimidad con el otro o la relación incluso de pareja se cruce por el temor al abandono, por el temor al rechazo y por el temor a la pérdida del amor. Entonces muchas veces se evita el encuentro sexual por el temor a que no resulte, por el temor a que me vayan a ver y la reacción que el otro va a tener, que generalmente hay fantasías muy catastrofales respecto a cuál va a ser la reacción del otro al verme, o de la otra, ¿cierto? Y en el caso de las mujeres solteras también la pregunta por si voy a ser elegible, ¿no? Hay muchas pacientes jóvenes que están solteras, que están en Tinder y el cuestionamiento es ¿en qué minuto cuento que tengo cáncer? Y si no lo cuento, ¿estoy mintiendo o no estoy mintiendo? Y si lo cuento, ¿cuándo lo cuento? Lo cuento cuando ya voy a tener un encuentro sexual y si el otro ahí no quiere. En el fondo empiezan todas esas dudas que derivan de la imagen que he construido de mí misma a lo largo del proceso de enfermedad, ¿cierto? Como yo te decía, cruzaba importantemente por estereotipos de género y todos esos efectos que hemos hablado que debieran abordarse y trabajarse, pero como se habla tan poco de la sexualidad, no se habla al interior de la pareja porque pareciera que fuera un tema inadecuado o secundario o de segundo orden en relación a la sobrevivencia. Y por lo mismo tampoco se habla mucho en el contexto médico porque las pacientes suponen de que si el tema es importante lo va a abordar el médico o le puede sufrir esta vergüenza de tener esta preocupación en un contexto de una enfermedad como el cáncer. Y los médicos muchas veces
y las médicas, también por problemas que no tienen que ver necesariamente con restricciones o tabúes personales, sino que también con los tiempos en los que sea una consulta médica, muchas veces no hay espacio para hablar de esto. Tal cual la influencia, cuál es, digamos, la influencia que tiene la actividad sexual sobre el pronóstico y la evolución de la enfermedad. Tú nos comentabas que es muy importante, pero que no se aborda. Pareciera que es Claro. casi un tema tabú. Claro. Es que más que tenga influencia en el pronóstico o en la enfermedad misma, la sexualidad es importante porque es parte de la salud, ¿cierto? Es de la salud sexual, evidentemente, pero de la salud como tal. Y también es parte de la calidad de vida, independiente de si esto tiene o no tiene impacto en la enfermedad misma, probablemente no lo va a tener, ¿cierto? O si lo tuviera, pero el punto no es ese, el punto es que el goce, el placer, el poder estar con el otro, la necesidad de intimidad afectiva, ¿cierto? Que se da en la sexualidad y que es difícil que se dé en otros espacios, pasa también a ser una necesidad a partir justamente de la vulnerabilidad en la que estoy, pero estamos hablando de esa sexualidad, de la sexualidad de poder acariciarnos, de la posibilidad de vernos en confianza desnudos, de poder dormir cucharita. No, no estoy hablando solo de la penetración, ¿no? Porque además esa es una visión súper heteronormativa que deja fuera muchas otras sexualidades y formas de vivir la sexualidad. Entonces, más que influya en la enfermedad y en el pronóstico, influye en la calidad de vida y eso es igualmente importante. Súper. Daniela, ¿cuál viene siendo el rol entonces de las parejas en estos casos, ¿cierto? Cuando tenemos una pareja que está en este proceso de enfermedad, ¿cómo debiera acompañarse, contenerse, ayudar en este proceso? Yo creo que ahí tenemos un trabajo de todos y de todas, tanto como a nivel cultural como a nivel profesional, ¿cierto? De los que trabajamos en oncología, eh, de poder educar en estas materias, ¿no? Y con el objetivo de hablar de esto, con el objetivo de normalizar la necesidad de cercanía, eh, cosa de que las parejas sientan de que es un tema que está bien que se dé y que se dé como problemática o que se dé como un espacio a lo mejor ya elaborado, ¿cierto? Que a lo mejor no con grandes dificultades, pero que es normal sentir esa necesidad, que está bien, que te conecta con la vida, que es un bálsamo incluso para las ansiedades relativas a la enfermedad. Y la idea es que en las parejas se abra este tema, porque muchas veces pasa que cuando hay un encuentro sexual fallido, esta imagen de que se da cada uno vuelta para su lado de la cama y la frustración se vive en soledad, cuando se podría compartir porque es algo que no nos ha resultado o que no fue como queríamos para ambos, ¿no? Y que se pueda conversar desde el cariño y se pueda hablar y se pueda hablar de los temores. Generalmente en las parejas de las pacientes hay mucho temor a hacer daño, a que duela, a que sea inadecuado de mi parte sentir deseo, porque generalmente en parejas relativamente sanas el deseo persiste y se vive con mucha culpa por parte de las parejas. Y por otro lado, las mujeres sienten que si no son buscadas es porque se corrobora la fantasía y la idea de que entonces no soy lo suficientemente deseable o no estoy lista para esto, para tener la sexualidad que tenemos en nuestra cabeza, además, ¿no? La sexualidad que se vaya en el fondo con los cánones de cuando éramos más jóvenes o de antes de la enfermedad o de casi lo que vemos en las películas y tenemos esas expectativas y probablemente va a ser una vivencia un poco distinta, pero también es importante explorar otras formas de vivir la sexualidad y acogerlas también como parte del encuentro íntimo. Y en este contexto, Daniela, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones? Sabemos, ¿cierto?, que siempre, los casos a casos son muy distintos, pero Sí. en términos generales, ¿cuáles podrían ser quizá algunas recomendaciones generales para aquellas personas, ¿cierto?, hombres, mujeres, que hoy día están viviendo ese proceso
y que les preocupa probablemente cómo abordar y cómo llevar una vida sexual plena en este proceso de enfermedad. Sabemos que las etapas de la enfermedad son distintas, Sí, sí. y que de acuerdo probablemente a la etapa en la que se encuentre cada persona, probablemente van a ser las recomendaciones. Pero en ese sentido, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones generales que se podrían entregar? Sí, bueno, lo que tú dices es súper importante porque probablemente en un inicio del diagnóstico a lo mejor no va a ser un gran tema, pero este es un importante tema, sobre todo en los pacientes sobrevivientes que van aumentando en número cada día. Las alteraciones en la sexualidad es de los efectos secundarios derivados del proceso de enfermedad que más se mantienen a través del tiempo y a lo largo de los años post tratamiento, ¿cierto? No solo en las mujeres con cáncer de mama, entre el 40 y 100% de todos los pacientes oncológicos van a presentar alteraciones en la vida sexual que no necesariamente se van a transformar en disfunciones, pero que van a afectar su vivencia. Por lo tanto, la idea es en el fondo abrir los espacios de comunicación, que se puedan verbalizar las ansiedades, las aprensiones, los temores, los deseos, ¿cierto? Sin todas estas restricciones que tenemos en el contexto del cáncer, de que los mandatos sociales generalmente tienen que ver con no hablar del tema, con hacer como si la vida siguiera exactamente igual, y no es así. En el fondo tenemos este tremendo elefante blanco a la mitad de la casa, y es importante hablar de ese tema. Ahora, también es importante ser honestos con nosotros mismos y ver si estas dificultades que presentamos hoy día en la sexualidad venían antes del cáncer, ¿no? O si estamos teniendo problemáticas de pareja que eran previas a la enfermedad y que hoy día en el contexto, con toda la tensión y con toda la crisis que significa, a lo mejor se están agudizando esos conflictos, ¿no? O decir, no, aquí claramente hay un quiebre y la sexualidad la estamos viviendo de una manera distinta. Conversémoslo, veamos qué podemos hacer, cómo podemos ayudarnos, porque la idea es, como yo te decía, sacar la sexualidad del tema del coito, ¿cierto? Vivir otras formas de experienciar la sexualidad, ayudarse también con, hay lubricantes, hay anestésicos locales, hay medicamentos sí, para que por si hay un trastorno del ánimo a la base, hay herramientas, ¿no? Y es súper importante que lo hablen con sus médicos, porque probablemente a lo mejor los médicos no van a abrir el tema y es importante poder abordarlo y abrirlo. Y quien lo haga, en el fondo, no es solo como solemos hacer para darle indicaciones a la pareja de la paciente, de que usted tiene que portarse bien, tiene que ser amoroso, tiene que, pero nunca nadie le pregunta a la pareja cuál es su vivencia, cómo lo está pasando él o ella a propósito de la enfermedad de su pareja. Entonces, cuando tenemos que abordarlo, más allá de la frecuencia del coito, de la falta de deseo y de la capacidad reproductiva, que cuando se aborda desde ahí, sino desde un punto de vista más amplio que abarque lo que implica la intimidad afectivo y sexual. Daniela, y nos comentabas tú antes, ¿cierto?, que cuando los pacientes, las personas están pasando, ¿cierto?, por este proceso de enfermedad, muchas veces en la consulta médica no se aborda este tema. Desconozco yo también si es que en estas consultas, ¿cierto?, médicas, hay alguna derivación especial hacia otro profesional de la salud que atienda digamos, esta parte de la vida tan importante en las personas. Y si no es así, ¿en qué momento es aconsejable que la pareja, la persona misma, ¿cierto?, pida ayuda a un profesional? Eh, ¿Y quién específicamente? ¿Un psicólogo, un terapeuta? ¿Dónde podemos encontrar esa ayuda? Sí, ahí está difícil la cosa, porque en el fondo hay poco conocimiento de las fuentes de derivación. Porque evidentemente esto no se trata de que todos los oncólogos, ni todos los cirujanos de mama, ni todos los radioterapeutas vayan a saber de sexualidad. Entonces debiéramos, por un lado, formarnos, eh,
y también abordarlo, ojalá, lo más interdisciplinariamente, ¿cierto? Porque el médico puede indicar ciertas cosas o puede aceptar ciertas pautas iniciales para las problemáticas que se están presentando. Ahí la educación también de enfermería es central, ¿cierto? Las matronas, etcétera. Y el tema de la vivencia de la enfermedad en sí, del propio cuerpo y de la autoimagen, que para eso estamos también los psicooncólogos. Entonces, debiera haber un abordaje interdisciplinario, ojalá un programa, así como abordamos el dolor, debiéramos estar abordando el tema de la sexualidad, ¿cierto? Y cuando hay, cuando la pareja vive con un sufrimiento muy intenso, han intentado por distintas vías y esto está complejizando la situación total, ¿cierto? Y está afectando la relación de pareja, ahí lo que se recomienda es consultar, pero ojalá lleguemos, ojalá abordemos la sexualidad antes de eso, en la anamnesis, en el fondo. Poder explicitar de que estas dificultades se dan y que estamos dispuestos a velarlo cuando lo quieran hablar y dar algunas indicaciones como iniciales para no llegar a ese momento. Si llegamos a ese momento, poder ser derivado a especialistas que dependiendo del acento de la problemática, si eso es una terapia de pareja, si eso es una terapia psicooncológica o bien a un especialista en oncosexualidad. Perfecto, bueno, este espacio también ayuda, ¿cierto? A que este tema se pueda conversar y precisamente te hago llegar las felicitaciones que me llegan a través del chat de quienes se han conectado en esta tarde porque es muy buena la charla y nos preguntan dónde se podría encontrar más información sobre estos temas y si existe alguna red social, nos preguntan, o fundación a la cual se pueda recurrir en estos casos cuando tienes dudas o necesitas ayuda. A ver, claro que sí. Nosotros en la Corporación Yo Mujer tenemos un taller de sexualidad, ¿ya? Ese taller de sexualidad lo estamos haciendo con el doctor Badir Chaguán, que es cirujano oncólogo de mama. Lo estuvo haciendo también la Carola Barriga en algún momento, también cirujana oncóloga de mama, y yo lo hacemos juntos, lo hacemos en dupla, justamente para abordar los cambios que tienen que ver más con los tratamientos y los cambios fisiológicos y con todas estas otras temáticas que tienen que ver con las significaciones socioculturales, con la vivencia emocional y con los patrones de comunicación que podemos ir cambiando. Esa charla ahora probablemente no la tenemos vigente porque yo estoy con licencia, pero en algún momento la vamos a retomar y eso está en la corporación, la tenemos frecuentemente para las mujeres, para sus parejas y mujeres solas, en pareja o como en el formato que quieran, digamos. También en la página de la Corporación Yo Mujer, en www.corporacionyomujer.cl, hay un libro que escribimos en el año 2019 con Isabel Valles que se llama Cáncer de mama, el valor de acompañarse, y en ese libro también tenemos un capítulo de pareja y un capítulo de sexualidad, ¿sí? Así que eso también se los recomiendo que viene en ese libro de apoyo. Y también hace muy poco hicimos en iCáncer hicimos un bloque completo de sexualidad en el paciente oncológico. Hay una charla mía, hay una charla de la doctora Karen Yuneman que se ha dedicado mucho al tema de la oncosexualidad y ahí también pueden obtener información un poco más especializada y parcelada como en función de las dimensiones que se ven afectadas. Importantes datos, los vamos a después pasar por ahí para que aquellas que están interesadas y que quieran entrar a estas páginas puedan hacerlo. Otra el libro está descargable gratuito, por si acaso. Otra pregunta que nos llega dice, ¿existe alguna forma de que mi pareja y yo podamos recibir ayuda psicológica aunque supere el cáncer de mama? Mi cuerpo cambió y siento que a él le afectó negativamente. Pero la pregunta es si hay forma de obtener ayuda de apoyo psicológico. Claro, ¿existe alguna forma, dice, de que mi pareja y yo podamos recibir ayuda psicológica? O sea, por supuesto,
ojalá, mira, en todos los hospitales debiera haber, por prestación GES, debiera haber psicooncólogo, ¿ya? Si el psicooncólogo no atiende pareja o la psicooncóloga no ve pareja, puede hacer una derivación, ¿ya? A alguien que sí lo haga, a un psicooncólogo que vea pareja. Nosotros en la corporación tenemos atención más individual, pero puede ser una primera instancia como para empezar a trabajar en ciertos temas. Y además también algún especialista tendrá que ver si es una afección de la pareja, si hay un problema en la elaboración de la enfermedad de la misma paciente o de su pareja que a lo mejor no ha elaborado todavía lo que les ha pasado, ¿cierto? Porque esto nos pasa a todos, pero no todos lo vivimos en el mismo tiempo y al mismo ritmo. A veces termina el proceso y recién ahí caemos en cuenta de lo que ha pasado y ahí nos empieza a afectar todo. Y es importante conversar. Yo lo primero que les diría a ellos en el fondo es conversar qué es lo que les ha afectado, qué es lo distinto, qué les gustaría que fuera distinto, qué sienten, qué temores sienten, qué restricciones sienten hoy día. Primero develar eso, conocer eso de un otro y otro miembro, para desde ahí pararnos en un lugar distinto a hacer las cosas que a lo mejor el otro necesita y se le facilitan, tanto para la paciente como para la pareja. Y si luego de intentar abrir los canales de comunicación, expresar la emocionalidad, explorar otras formas de sexualidad, sentimos que no estamos pudiendo tener resultados, pedir ayuda. Otra pregunta que nos llega a través del chat, Daniela dice, ¿es válido que la pareja sea quien dé la iniciativa de ir a terapia tras un cáncer de mama? ¿Eso podría provocar alguna incomodidad en la mujer que está transitando por la enfermedad? Depende de la concepción que uno tenga sobre la salud mental y sobre pedir ayuda. Que una pareja, hombre, pida atención psicológica, yo creo que ya es un gran logro, ¿sí? Por temas de género, generalmente son las mujeres las que tienden más a pedir ayuda que los hombres. Por lo tanto, si hay una pareja que quiere pedir ayuda para ayudar a su compañera, en el fondo, para poder resolver lo que están viviendo juntos porque quieren estar mejor, a mí me parece maravilloso, ¿cierto? Ahora, si existe la concepción de la salud mental, de que solo se restringe a patologías psiquiátricas o psicológicas y hay un estigma a propósito de eso, probablemente no se va a tomar a bien, pero es importante que desestigmaticemos el tema de la salud mental. Necesitamos mayor acceso a la salud mental y ya vemos lo fundamental que es para la vida de las personas. Super, Daniela, te hacemos llegar nuevamente las felicitaciones por tu charla. Nos dicen a través del chat que es muy clara, muy buena. Así que te hacemos extensiva estas felicitaciones de aquellos que están conectados. Un resumen, Daniela, para cerrar esta conversación, aquellos conceptos claves que quisieras recalcar y tal vez transmitir, ¿cierto? Un mensaje final para aquellos que hoy día están conectados y que probablemente ellos o sus parejas están pasando por alguna de estas, o transitando más bien por esta enfermedad. Sí. Bueno, a las mujeres que están viviendo un cáncer de mama y que ven afectada su autoimagen, ¿cierto? Y su reflejo en el espejo, en el fondo, que no solo tiene que ver con el cuerpo, también tiene que ver con nuestro rol social, con las cosas que se van perdiendo, aunque sea en este paréntesis de la enfermedad. Eh, Decirles que ojalá el primer acto de rechazo del día no sea el de ellas mismas, que sepamos valorar y querer nuestro cuerpo como es y como está, y esto va más allá del cáncer, porque gran parte, como les digo, de la vivencia de dolor respecto a eso tiene que ver con temas culturales y con imposiciones hacia la mujer y no es nuestro. Y es importante hacer esa diferenciación. Eh, con respecto a la pareja, tratar de estar presente,
de estar consciente también de sus propias necesidades emocionales y de conversarlas. Eso no va a ser que el otro sufra más y ese sufrimiento no va a causar que la enfermedad avance y todas esas creencias que tenemos. Por lo tanto, abrir los canales de comunicación, expresar las emociones, ¿cierto? Sin temor a ellas, no hay temores, no hay vivencias positivas o negativas, emociones positivas y negativas. Conversarlo y cuando ya llega el momento, pedir ayuda. Y lo que hablábamos además de que la sexualidad es mucho más que el coito, por lo tanto podemos explorar muchas formas de vivir la sexualidad mientras haya consentimiento de las partes en el fondo. Gracias, Daniela, por este mensaje final. Te agradecemos a nombre de todo el equipo de Hospital Digital y de quienes se conectan esta tarde por este espacio que estuviste conversando con nosotros. Y te despedimos, te agradecemos nuevamente, ¿cierto?, por este espacio y nuevamente hacemos extensivas las felicitaciones de aquellos que se han ido conectando. Muchas gracias también y agradecemos a todos los que se conectaron hoy. Como siempre, el video de esta entrevista con Daniela estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube, cuyo link aparecerá en pantalla. Y les compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y conozcan nuestras próximas charlas en línea. Y los quiero dejar invitados a que nos acompañen en el próximo Hablemos de Salud, martes 26 de octubre a las 14 horas también, para conversar sobre los accidentes cerebrovasculares, los cuidados y su prevención. Gracias nuevamente, gracias Daniela, gracias a todos. Gracias a ustedes. Nos vemos hasta el próximo martes. Nos Chao, chao. vemos.